Capítulo 45. La elección de una era. A principios del año 67 a.C., Roma estaba al borde de la explosión debido al descontento de sus ciudadanos. Aunque la distribución de trigo se mantenía precariamente, la ansiedad de los ciudadanos no se disipaba fácilmente. Sobre todo, no podían tolerar que sus vidas estuvieran amenazadas por simples piratas. La Asamblea Popular denunciaba día tras día la incompetencia del Senado y la codicia de Lúculo, quien había llevado la situación a este punto. Queremos vivir sin preocuparnos por los alimentos. Devuelvan los precios del trigo a como estaban antes. ¿Cómo es posible que los piratas lleguen hasta la península itálica? El Senado debe tomar medidas. Si esta situación continuaba, realmente podría estallar una revuelta. En realidad, el silencio del Senado no se debía únicamente a su incompetencia. Los senadores sabían desde el principio cómo resolver esta crisis. El actual aumento en el precio del trigo se debía a la inestabilidad social. Si pudieran reducir esta ansiedad, existía una alta probabilidad de que los precios del trigo cayeran inmediatamente. Bastaría con anunciar que se le otorgaría plena autoridad a un general competente para eliminar a los piratas. El asunto de Lúculo era algo que podría manejarse después, con el tiempo adecuado. De hecho, en el Senado continuaban los debates acalorados. Cicerón, quien recientemente había ganado notable reconocimiento, alzó su voz con aparente frustración. ¿Hasta cuándo vamos a postergar un asunto que tiene una solución clara? Por más que lo pensemos, ¿qué podría cambiar? Si dejamos a los piratas así, no solo enfrentaremos revueltas, sino que nuestros aliados también le darán la espalda a Roma. ¿Quién no lo sabe? Si no tomamos medidas es porque no encontramos una solución adecuada. ¿No están evitando deliberadamente una solución que todos conocen? Podemos resolver esto nombrando a un general competente para eliminar a los piratas y enviando un comandante respetado al este después de destituir a Lúculo. A pesar de la reprimenda de Cicerón, los senadores mantenían expresiones de desaprobación. Lúculo era un fiel seguidor de Sila, quien había liderado el fortalecimiento del Senado, y provenía de una familia noble que había producido cónsules y pretores. La mayoría de los senadores, siendo prosenatoriales, no querían destituirlo. Terentio, el hermano de Lúculo, presentó cautelosamente su opinión. ¿Es realmente necesario destituir a Lúculo? Aunque Mitrídates haya recuperado el Ponto, eso es solo superficial. Su poder militar, después de sufrir derrotas consecutivas ante Lúculo, no es significativo. Tan pronto como Lúculo reorganice sus tropas, podrá contraatacar. No estamos en esta situación precisamente porque no pudo reorganizar adecuadamente esas tropas. Habiendo experimentado un fracaso, seguramente ha aprendido la lección. ¿No deberíamos al menos darle la oportunidad de remediar sus errores? Terentio tiene razón. Aunque Lúculo haya fallado en el final, tiene logros previos que debemos respetar. Otros senadores del partido aristocrático apoyaron a Terentio. Cuando se decidió no destituir a Lúculo, Cicerón suspiró profundamente y se frotó los ojos, aparentemente hastiado. Bien, dejemos el asunto de Lúculo por ahora. ¿Pero qué haremos con los piratas? Debemos seleccionar un comandante y planificar la eliminación cuanto antes. Aunque hablemos de seleccionar un comandante. Las miradas de los senadores se dirigieron simultáneamente hacia un asiento vacío. Era el lugar donde debería estar Pompeyo. Se había ausentado de la reunión alegando asuntos urgentes. Era extrañamente silencioso, cuando todos esperaban que se ofreciera a eliminar a los piratas. Los senadores se sentían inquietos por este comportamiento inusual de Pompeyo. ¿Cuál creen que sea la razón por la que Pompeyo permanece tan quieto? Solo puede interpretarse como que espera que le otorguen el imperium en silencio, sabiendo que es el único capaz de eliminar a los piratas. Exactamente. Sin duda espera que el Senado ceda primero. Eso no puede permitirse. No parecería como si todo el Senado estuviera suplicándole a Pompeyo. Todos los senadores compartían el mismo sentimiento. Si alguien debía pedir un favor, tenía que ser Pompeyo primero, jamás el Senado. Si el Senado volvía a ceder ante Pompeyo, quedaría claro que su autoridad estaba por debajo de él. Esta era la razón por la que no se había formado un ejército para combatir a los piratas, a pesar de que infestaban los mares. Aunque podría parecer absurdo, los senadores consideraban que la preservación del sistema republicano era más importante. Por supuesto, solo el Senado pensaba de esta manera. Para la mayoría de los ciudadanos, la estabilidad inmediata de sus vidas era miles de veces más importante que tales consideraciones. Pompeyo también era muy consciente de esto. Además, ahora tenía a Marco a su lado. Este le había aconsejado mantener deliberadamente el silencio. De cualquier manera, el tiempo estaba de su lado. Cuando el descontento de los ciudadanos superara el punto crítico, el Senado no tendría más remedio que ceder. Y cuanto más se prolongara la situación,
mayores serían los poderes que Pompeyo podría obtener. Pompeyo aparecía ocasionalmente y de manera deliberada en los lugares donde se celebraba la Asamblea Popular. Cada vez que lo hacía, los ciudadanos se aferraban desesperadamente a los pliegues de su toga. «Señor Pompeyo, por favor, haga algo con los piratas. Así no podemos seguir viviendo. Usted es el único que puede calmar esta situación». Aunque yo también quisiera hacerlo, estas cosas tienen sus procedimientos legales. Aunque Pompeyo no mencionaba directamente al Senado, los ciudadanos no eran tontos. Se extendió ampliamente el rumor de que el Senado, por envidia, se negaba a otorgarle el imperium a Pompeyo. El Senado, percibiendo el curso de la opinión pública, se encontró en una situación sin salida. Finalmente, cuando Pompeyo sintió que el momento había madurado, pasó a la acción. Tomó como su fiel servidor a un tribuno de la plebe llamado Gabinio. El tribuno de la plebe era un cargo elegido por la Asamblea Popular que representaba a los plebeyos. Se elegían 10 tribunos a la vez, y solo los plebeyos podían ser nombrados. Quienes se convertían en tribunos recibían la calificación para ingresar al Senado y eran elevados al rango de nobles. Sus derechos eran verdaderamente poderosos. Nadie podía ejercer violencia física contra un tribuno. Además, cada uno poseía poderes judiciales y legislativos independientes. Podían ejercer el derecho de veto para bloquear cualquier ley que el Senado intentara aprobar. Considerando los poderes otorgados, no sería exagerado decir que rivalizaban con el cargo de cónsul, la más alta magistratura de Roma. Sila, juzgando que los derechos de los tribunos eran excesivos, los había eliminado todos, pero Pompeyo los había restaurado. Por esta razón, la popularidad actual de Pompeyo entre los plebeyos era absoluta. Aprovechando este ambiente, el tribuno Gabinio propuso en la Asamblea Popular un impactante plan para la eliminación de los piratas. «Ciudadanos, ¿hasta cuándo debemos seguir esperando? Hemos respetado la autoridad del Senado y esperado pacientemente durante más de un año. Pero ellos solo han demostrado que no tienen ni la capacidad ni la intención de ofrecer una solución. Por lo tanto, no tenemos más remedio que tomar la iniciativa. Los patricios pueden soportar que esta situación se prolongue unos años más, pero nosotros somos diferentes. Este es un asunto que concierne a nuestro derecho a la supervivencia». «Correcto. Si el Senado pretende seguir ignorando la situación, la Asamblea Popular debe encargarse de este problema. No nos queda dinero después de comprar el trigo. No entiendo por qué simplemente observan esta situación absurda». Gabinio desplegó un pergamino que había preparado previamente y comenzó a leer el contenido de su propuesta de ley. «Siguiendo la augusta voluntad de los ciudadanos, yo, Gabinio, propongo una ley con el siguiente contenido. 20 legiones regulares serán dedicadas exclusivamente a esta operación. 20 legiones equivalían a una gran fuerza de 120.000 soldados de infantería pesada y más de 5.000 de caballería. En la historia, las guerras que habían involucrado fuerzas militares de tal magnitud podían contarse con los dedos. En segundo lugar, para operar las 20 legiones, se desplegarán al menos 500 barcos de guerra. Tercero, el comandante en jefe tendrá autoridad absoluta para nombrar a su Estado Mayor y se le asignarán 14 senadores calificados». La explicación de Gabinio continuó. El presupuesto destinado exclusivamente para esta operación superaba los 140 millones de sestercios. Esto significaba invertir más de 2/3 del presupuesto nacional. Además, el comandante en jefe de esta operación tendría bajo su jurisdicción todo el Mediterráneo y hasta 50 millas tierra adentro desde la costa. El periodo de la misión también era extraordinario. A diferencia de la costumbre de renovar el imperium anualmente, desde el principio se había establecido un periodo de 3 años. Como era de esperar, Pompeyo fue designado como el comandante en jefe con estos poderes absolutos. En toda la historia de Roma, nunca se había concentrado tanto poder de mando en una sola persona. Ni siquiera Escipión, durante la guerra contra Aníbal, había recibido tal autoridad. Esto era prácticamente equivalente a poner toda Roma en manos de Pompeyo. Controlar todo el Mediterráneo significaba que todas las líneas de suministro de Roma quedarían bajo su mando. Los ciudadanos apoyaron fervientemente la ley de Gabinio. Si esto acababa con los detestables piratas, estaban dispuestos a conceder incluso más poderes. El Senado, literalmente, entró en pánico. Los miembros del partido de los optimates gritaban que era imposible aceptar una ley tan descabellada. Incluso acusaron a Pompeyo de albergar la semilla de la dictadura. Sin embargo, no todos se oponían. Cicerón, cercano a Pompeyo, fue el primero en dar su voto a favor. Aunque era un republicano acérrimo, también era un servidor leal que pensaba en el bienestar de la República. Señores, debemos pensar con frialdad. Si ejercemos el derecho de veto y rechazamos esta ley, lo único que nos queda es una revuelta. A menos que planeen reprimir por la fuerza a todos los ciudadanos romanos, no tenemos más remedio que apoyar a Pompeyo.
Los senadores hervían de rabia por dentro, pero no pudieron refutar sus palabras. Había alguien más que respaldaba la opinión de Cicerón. Era César, quien había ingresado recientemente al Senado tras ejercer como cuestor. Si algún senador desea encargarse de esta operación en lugar de Pompeyo, puede expresar su opinión libremente. O bien, debería proponer una alternativa más razonable. Si no es así, los ciudadanos lo verán como una simple obstrucción. Y naturalmente, el Senado tendrá que asumir las consecuencias. El Senado no tenía alternativa. Afortunadamente, Craso, considerado el líder del Senado, propuso una solución de compromiso. Lo que preocupa al Senado es que Pompeyo tenga demasiada influencia después de completar esta misión. Creo que si establecemos algunas salvaguardas mínimas en ese aspecto, se aliviarán las preocupaciones de todos. ¿Qué tipo de salvaguardas? Que Pompeyo jure que después de completar todas sus tareas, disolverá sus legiones y seguirá las instrucciones del Senado. Si hace este juramento ante los dioses en presencia del pontífice Máximo Metelo Pío, no lo entenderían los senadores. Pompeyo aceptó gustosamente la propuesta de compromiso de Craso. Era obvio que si llevaba a cabo perfectamente la operación contra los piratas, se convertiría en el héroe nacional de Roma. Estaba seguro de que el Senado no tendría medios para controlarlo, ya fuera que disolviera el ejército o no. Declaró con confianza ante todos los senadores. Si yo, Pompeyo, después de completar todas mis tareas, daño a la República por ambiciones perversas, que la ira de todos los dioses caiga sobre mi cabeza. Después de tal declaración, cualquiera que se opusiera podría ser acusado justamente de mezquindad. Los senadores del partido aristocrático, masticando su impotencia, emitieron reluctantemente sus votos a favor. La ley, que había sido aprobada en la Asamblea Popular con una mayoría abrumadora, obtuvo también el consentimiento de los senadores. Cuando se aprobó la operación contra los piratas con el apoyo, al menos superficial, de todas las clases de Roma, los precios del trigo se desplomaron inmediatamente. Por supuesto, Marco ya había vendido todo su trigo y obtenido las ganancias previstas. Cuando se acumula tal cantidad de riqueza, es natural que se deba liberar cierta cantidad de dinero para que la economía circule. Marco fue a ver a Pompeyo y le pidió, según su promesa anterior, que lo aceptara como parte de su Estado Mayor. Pompeyo lo aceptó de buena gana. No solo eso, sino que también prometió mantener a Marco a su lado durante toda la operación y enseñarle personalmente. Como muestra de gratitud, Marco proporcionó una enorme cantidad de equipamiento utilizando sus propios recursos. Además, acordó preparar tantos caballos de guerra como Pompeyo deseara, con la condición de participar en la distribución del botín. Aunque algunos podrían cuestionar por qué se necesitaban tantos caballos para eliminar piratas, Marco ya conocía las verdaderas intenciones de Pompeyo. En la década del 60 AC, el curso de Roma, no, del mundo mediterráneo, claramente se dirigía hacia Pompeyo. Marco decidió entregarse sin reservas a esa corriente. Cuando los preparativos para eliminar a los piratas avanzaban sin problemas, Roma recuperó una vitalidad que no se veía desde hace tiempo. Aunque la operación real ni siquiera había comenzado, los romanos ya actuaban como si los piratas hubieran sido eliminados. Tal era la confianza absoluta que tenían en Pompeyo. César percibía más que nadie este ambiente entre el pueblo. Era muy probable que la próxima era girara en torno a Pompeyo. Todos lo alababan como el gran hombre que guiaría a Roma en el futuro. Sin embargo, César había decidido tomar una elección contraria a esta tendencia. Una vez que tomaba una decisión, su característica era implementarla inmediatamente. Sin dejar pasar ni un día, César se reunió con Marco. Entonces, participarás en la eliminación de los piratas como parte del Estado Mayor de Pompeyo. Así es. En ese caso, sería bueno obtener una respuesta definitiva antes. ¿Qué tipo de respuesta? Marco ladeó la cabeza sin entender. César miró directamente a Marco con una mirada que de alguna manera era difícil de sostener y preguntó. No tienes ningún compromiso matrimonial, ¿verdad? Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Nunca esperó que preguntara algo así tan directamente. Así que volvió a preguntar. ¿Compromiso matrimonial? ¿No me diga qué? Sí. Me pregunto si has pensado en casarte. Bueno, eso. No debería hablar primero con mi padre en lugar de conmigo. Según la ley romana, los derechos de los hijos estaban completamente subordinados al jefe de familia. Naturalmente, el matrimonio también debía seguir la voluntad del paterfamilias. Sin embargo, César había buscado primero a Marco en lugar de a Craso. Esto significaba que tenía en alta estima la posición de Marco. Si es un matrimonio que no deseas, tu padre definitivamente no lo permitiría. Por eso es apropiado preguntar primero tu opinión. Eso es cierto. Por eso te lo pregunto. Por cierto, Julia dice que no podría pedir mejor pretendiente que tú.
Originalmente planeaba sopesar hasta el final entre Pompeyo y tú. Pero parece que mi hija se inclina más hacia ti. Se quedó sin palabras. Había muchas cosas que quería decir, pero era difícil expresarlas. Por supuesto, no le disgustaba la idea. Julia se volvía cada día más sabia, tanto como hermosa era. Naturalmente, no podía evitar sentirse halagado de que una mujer tan talentosa lo prefiriera a él sobre Pompeyo. ¿Sabe por qué Julia tomó esa decisión? No es natural que lo haya hecho al percibir tu extraordinaria capacidad. Extraordinaria es una palabra demasiado abstracta y difícil de comprender. Además, es muy repentino. Aunque sea repentino, pronto partirás en campaña. Considerando que podrías no volver a Roma por más de 3 años, ¿no crees que necesito tu respuesta ahora? César continuó sonriendo. Además, se trata del matrimonio de mi única y preciada hija. ¿No crees que es imposible que haya tomado esta decisión a la ligera? Sí, tiene razón en eso. Y también hay un suceso reciente que me ayudó a tomar la decisión. ¿Puedes imaginarte cuál es? Marco entrecerró los ojos mientras miraba a César. Aunque tenía una idea, no cometió el error de expresarla en voz alta. Sonrió levemente y negó con la cabeza. No se me ocurre nada. ¿En serio? En realidad, esto es solo una suposición mía, no estoy completamente seguro. Te lo diré directamente para confirmarlo. César hizo una pausa y continuó lentamente con una sonrisa enigmática. No obtuviste ganancias considerables con las recientes fluctuaciones en el precio del trigo. Oh, ¿por qué piensa eso? La expresión de Marco permaneció impasible mientras respondía. Esta no es mi deducción, sino la de mi hija. Me dijo que últimamente ha conversado mucho contigo. Sí, pero nunca le hablé específicamente de ese tema. Por eso llegó a esa conclusión. Me dijo que aún no confías completamente en ella y evitas intencionalmente temas importantes. Probablemente pensaste que, siendo tan inteligente, podría captar alguna pista incluso de las conversaciones más triviales. Ah, ya veo. Así que era por eso. Pero aún así, es una capacidad de deducción sorprendente. Marco se dio cuenta de su error. Tal como dijo César, había evitado deliberadamente hablar con Julia sobre el tema del trigo. Sin embargo, habría sido más extraño no mencionar la crisis alimentaria que agitaba a toda Roma. Julia había intuido una posibilidad por el hecho de que Marco evitara intencionalmente ese tema. No es una suposición descabellada que estuvieras involucrado en las fluctuaciones del precio del trigo. Pero es perfectamente razonable pensar que lo predijiste y actuaste en consecuencia. Por supuesto, como obtener beneficios del trigo te ganaría una terrible reputación, lo habrías mantenido en secreto. Si se trata de ti, no creo que sea una deducción infundada. Y si es cierto, significa que tu capacidad para comprender la época supera con creces mis expectativas. Marco, que había permanecido en silencio con los ojos cerrados por un momento, los abrió y preguntó. ¿Debo interpretar que el hecho de que me cuente esto demuestra su buena voluntad? Por supuesto. Julia me pidió específicamente que te dijera esto. ¿No es una señal clara de que no necesitas desconfiar de ella? Ahora, déjame preguntarte de nuevo. ¿Estás dispuesto a aceptar mi propuesta? Por más que lo pensara, la respuesta a este problema ya estaba decidida. En realidad, Marco había considerado dejar que Julia se casara con Pompeyo, como dictaba la historia. Le resultaría más fácil controlar la situación si las cosas seguían su curso histórico. Sin embargo, no tenía razones válidas para rechazar cuando César insistía tan activamente. Sobre todo, la propia Julia le resultaba tremendamente atractiva. Finalmente, Marco, habiendo tomado su decisión, respondió. No creo que sea cuestión de aceptar o no. En realidad, es algo que debo obtener el permiso de mi padre y de usted, señor César. El rostro de César se iluminó. Marco se levantó de su asiento e hizo una reverencia respetuosa. Yo, Marco Licinio Craso, solicito su permiso, Cayo Julio César. Si me concede la mano de su hija, prometo amarla y atesorarla como esposa durante toda mi vida. Aunque este era el propósito de la reunión desde el principio, César sintió que algo se removía en su pecho. Por más que fuera un político calculador, al final también era un padre. César colocó su mano sobre el hombro de Marco con una sonrisa que reflejaba sentimientos encontrados. A diferencia de mí, ella es una niña verdaderamente pura y delicada. Por favor, hazla feliz. Le prometo que así será. Al escuchar la respuesta de Marco, César exhaló un suspiro agridulce. Pensándolo bien, tenía muchas cosas por las que disculparse con su hija. No estuvo presente cuando nació, ni pudo estar a su lado durante su crecimiento. Además, había hecho muchas cosas que podrían haber provocado su desaprobación. Sin embargo,
sentía que al menos había cumplido mínimamente su deber como padre al conseguirle el mejor pretendiente posible. Marco también se sentía más conmovido que César. El matrimonio, al igual que en la época moderna, era considerado una de las ceremonias más sagradas en la antigua Roma. Aunque Marco estaba viviendo su segunda vida, el matrimonio era una experiencia completamente nueva para él. Para ser honesto, estaba muy emocionado. Una nueva vida se desplegaba ante él, haciéndole señas. Capítulo 46. Matrimonio y partida. No era necesario pedir permiso a Craso, quien confiaba absolutamente en el juicio de su hijo. ¿Casarte con la hija de César? He oído que es muy inteligente y hermosa, así que no tengo objeciones. Además, si tú has decidido que es lo correcto, entonces debe serlo. Su madre, Teutoria, tampoco expresó ninguna objeción significativa. Julia ya era bien conocida entre las mujeres de la alta sociedad romana, una joven excepcionalmente hermosa. Aunque no era especialmente rica, su familia tenía un linaje noble que se remontaba a los primeros tiempos de la monarquía romana. No había razón para rechazar la propuesta. Desde el punto de vista de Craso, la idea del matrimonio no era mala en sí misma. El hijo mayor de Craso, líder de los optimates, se casaba con la hija de César, líder del populus. A simple vista, la balanza de poder claramente se inclinaba a favor de Craso. De hecho, los senadores que se enteraron del rumor del matrimonio elogiaron la decisión de Craso, considerándola una sabia medida. Para ellos, Craso, quien pertenecía a la facción aristocrática, parecía intentar controlar a César, quien estaba en la facción popular. La combinación de las facciones aristocrática y popular también fue recibida como algo positivo por los ciudadanos, quienes empezaron a albergar esperanzas de que la política romana, siempre dividida, podría finalmente encontrar un periodo de paz. Los amigos cercanos de Marcus también expresaron sus mejores deseos. Su hermano, Publio, contrató personalmente a los mejores músicos para tocar durante la ceremonia. Es difícil creer que mi hermano finalmente se casará. Estoy emocionado. Septimius, quien había estado al lado de Marcus desde su nacimiento, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Celini, la cocinera, preparó los mejores manjares para celebrar el acontecimiento. Espartaco, además de ofrecer felicitaciones, dio un consejo práctico. Mi señor, no creo que tenga autoridad para aconsejarte sobre muchos aspectos, pero hay una cosa que quiero decirte. Cumple con tus deberes como esposo, y tu hogar será naturalmente armonioso. Y yo no soy tan torpe como para avergonzarme en público. Danae, que escuchaba la conversación desde atrás, sonrió brillantemente y asintió. Ella fue una de las primeras en ofrecerle sus sinceras felicitaciones a Marcus. Espartaco, aunque directo, no era insensible a los matices de la situación. Mirando alternativamente a los dos, sonrió satisfecho y susurró con una voz baja. Aún así, tendrás que fortalecer tus piernas más. Toda la fuerza viene de ahí. Marcus, tocado por el consejo de Espartaco, decidió dedicarse con más empeño a entrenar sus piernas en el futuro, como su amigo le sugería. La boda, tal como se esperaba, se celebró con gran pompa. En términos de magnitud, no había ninguna familia aristocrática en Roma que pudiera compararse con la de Craso. Craso, quien era un padre completamente entregado a su hijo, parecía estar dispuesto a hacer de la boda de Marcus un evento de nivel nacional. César también contribuyó con una considerable dote. Por supuesto, la procedencia de la dote provenía, como era típico de César, del bolsillo de Marcus. Desde antes de que comenzara la ceremonia, el Monte Palatino ya estaba lleno de bullicio. Los numerosos clientes de la familia Craso, al escuchar la noticia de la boda de Marcus, comenzaron a llegar en masa. Y, por supuesto, no vinieron con las manos vacías. La mansión de Craso estaba llena de gente y regalos. Craso no escatimó en gastos para que aquellos que vinieron desde lejos pudieran hospedarse en un ínsula alquilado completo. Se celebró un festín de enormes proporciones. Craso no fue tacaño y gastó generosamente. Se aseguraba de que todos los romanos pudieran comer y beber sin restricciones. El aire estaba impregnado del aroma de vino y de comida exquisita, y los ciudadanos, que recientemente habían sufrido por los ataques de piratas, no podían evitar salivar. Los ciudadanos, celebrando el nombre de Craso, ofrecieron bendiciones sin reservas a la novia y al novio. El ambiente de la ciudad se volvió tan festivo como durante la última victoria militar, con banquetes que duraron varios días. Finalmente, llegó el día de la ceremonia. Las bodas romanas comenzaban cuando la novia era conducida a la casa del novio. Allí viene. Alguien gritó con voz potente al ver el carruaje de la novia. La multitud estaba preparada para dar una calurosa bienvenida. El carruaje de Julia, rodeado por una multitud, avanzaba lentamente a lo largo de la ancha avenida. En la vanguardia, las personas que cumplían la función de guías llevaban antorchas, y detrás de ellas los músicos tocaban piezas alegres. Los ciudadanos,
exaltados por la música, lanzaban nueces al aire en un símbolo de deseo de fertilidad y felicidad. Cuando el carruaje de Julia llegó a la cima del Monte Palatino, los acompañantes del novio salieron a recibirla. Con cuidado, la condujeron hasta la mansión de Craso. Finalmente, Julia llegó a la mansión, donde por fin pudo ver a su futuro esposo, Marcus. Aunque llevaba un velo que le cubría el rostro, Marcus podía ver claramente su cara. Esta persona sería su compañero de por vida. Aunque el divorcio era común en las clases altas romanas, César había sido claro al afirmar que Marcus la amaría y cuidaría de ella durante toda su vida. Aunque César había presionado para que las cosas sucedieran, Julia no dudaba de que Marcus era una persona de palabra. Por muy sabia y madura que fuera, no dejaba de estar nerviosa por la novedad de la situación. Mientras Julia luchaba por calmar sus nervios y emociones, la ceremonia avanzaba rápidamente hacia su fin. Al completarse los últimos trámites, los dos se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Después de la celebración, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, el sol ya comenzaba a ponerse. Los acompañantes de la novia permanecieron para guiarla a la habitación nupcial. El momento había llegado. Marcus se acercó a Julia con pasos ligeramente nerviosos. Al retirar su velo, la cara de Julia, que estaba tan tensa como él, quedó al descubierto. Las doncellas que acompañaban a la novia se retiraron, dejando la habitación vacía excepto por los dos. Marcus miró a Julia a los ojos. Sus pupilas temblaron un poco, pero ella no apartó la mirada. Ahora que pasemos esta noche juntos, seremos marido y mujer por el resto de nuestras vidas. Si tienes algo que desees de mí como tu esposo, ahora es el momento de decírmelo. Julia aprovechó el respiro para sentirse algo aliviada, y tras una breve pausa, respondió. En primer lugar, quiero que te sientas cómodo hablando conmigo, y no quiero ser percibida como una mujer celosa, para ser honesta, así que no quiero encarcelarte en tu vida privada, Marcus, pero quiero que me prometas una cosa, no quiero que hagas lo que hizo mi padre. No creo que sea capaz de eso, pero te lo prometo, de todos modos. Y si pasas tiempo con una esclava u otra mujer de la casa, quiero que vuelvas a pasar al menos el mismo tiempo conmigo, si no más, y quiero asegurarme de que tengo tu palabra al respecto. Marcus comprendió de inmediato a quien tenía Julia en mente. Nunca había hablado directamente con Danae, pero era un hombre con un agudo sentido del tacto. En Roma, era común que las clases altas tuvieran relaciones fuera del matrimonio. De hecho, en Roma, era habitual que la clase alta tuviera mujeres fuera de sus esposas con las que solo mantenían relaciones físicas. No, era la norma y no la excepción. Y no solo en el caso de las mujeres, sino que también había muchas mujeres de la nobleza que engañaban abiertamente a sus maridos. Este trasfondo social explica por qué César pudo tener tantas mujeres casadas. De lo contrario, César habría sido apuñalado por alguien que pensara que le había robado a su mujer. Marco, por supuesto, no tenía intención de disfrutar de la vida de un rufián. Aparte de su esposa, pensaba que Danae era la única excepción. No había ninguna razón por la que no pudiera conceder el deseo de Julia. Te lo prometo. Pero hay una cosa que también quiero de ti. Sí, ahora soy la esposa de Marcus, y estoy dispuesta a escuchar. Ahora eres de mi familia. No te pido que elijas en contra de tu padre, pero necesito que me des prioridad. No me avergüenza pedírtelo, y haré lo que sea mejor para ti. Me parece justo, y juro por la diosa Juno que cumpliré con mi parte como esposa. El ambiente entre la joven pareja se fue caldeando a medida que se comprometían firmemente a honrarse mutuamente. Marcus posó su mano sobre el cuerpo de Julia. Ella ya no temblaba de nerviosismo. Los labios de Marcus se acercaron lentamente a los suyos. Julia cerró ligeramente los ojos. Al menor roce de sus labios, su corazón, que se había calmado, volvió a latir frenéticamente. Se besaron profundamente, y fue la primera noche de sus vidas que nunca olvidarían. El ambiente de la luna de miel no podía ser más armonioso. Julia fue una esposa impecable. Su presencia sabia y comprensiva me hizo sentir más resistente a la hora de manejar diversas tareas. No podría haber pedido una esposa mejor, ni yo un marido mejor. Desde el punto de vista de Julia, Marcus también fue un buen marido. Era fiel a su palabra. Se preocupaba mucho de que ella estuviera cómoda y nunca descuidaba su interacción mental y física. Pero incluso la más feliz de las lunas de miel debe llegar a su fin. Los preparativos de la campaña habían concluido por fin y se acercaba el momento de partir. Marco, que viajaba como cónsul de Pompeyo, iba acompañado únicamente por Espartaco. No estaba nervioso por la campaña pirata, que iba a ser un escaparate de la grandeza de Pompeyo. En cambio, lo más importante fue lo que sucedió después. Antes de partir, Marco llamó a Septimio y le dio un mensaje secreto. Que Tadeo establezca una base en el este. Podemos empezar con Bitinia. ¿Planeas comerciar en el este? Ostensiblemente,
pero lo importante es utilizarla como punto de apoyo para tener influencia en el este. No me importa cuánto dinero haga falta. Que se haga con el control del comercio y reclute a los mercaderes locales, en primer lugar a los que viajan hacia y desde Partía. Septimus entrecerró los ojos, incapaz de comprender las intenciones de Marco. ¿Partia? Será bastante difícil extender nuestra influencia allí, y a diferencia de los otros estados orientales, siguen siendo una fuerza poderosa. Por eso debemos centrarnos en los mercaderes que comercian con Partía, especialmente en los mercaderes partos locales, ya que son los que más probabilidades tienen de poder ayudarnos. Cortejarlos y establecer contactos con la nobleza parta debe ser tu primera prioridad. Diles que les colmen de regalos, cueste lo que cueste, y que yo mismo viajaré a Bitinia dentro de unos meses, para que podamos concretar los detalles entonces. Sí, señor, usted no acompañará a Pompeyo en su expedición contra los piratas, pero ¿por qué ir a Bitinia? ¿Por qué cree que los piratas serán eliminados tan rápidamente? La voz del conversador bajó naturalmente. Marcus asintió ligeramente. Lo más probable es que sí. Así que dile a Tadeo que se mueva tan rápido como pueda, para que al menos el trabajo de base esté hecho cuando yo llegue a Bitinia. Sí, señor. Me aseguraré de pasar la voz. Ah, y ten mucho cuidado con Julia. Se lo he dicho a todos en la casa, pero estoy seguro de que se sentirá aliviada de que la mires una vez más. Lo entiendo, y estoy seguro de que Julia se alegra de que te preocupes tanto por ella. Marcus aceptó el cumplido de Septimus con una vaga sonrisa. La razón por la que se preocupaba tanto por Julia era que podría haber tenido un hijo. En la historia original, Julia muere al dar a luz. Su muerte provoca que la relación entre César y Pompeyo se enfríe rápidamente y acabe desembocando en una guerra civil. Si ella no hubiera muerto, la historia habría ido en una dirección completamente diferente. Ahora la época es diferente y el estado de la madre es distinto al de la historia, así que no creo que nada pueda salir mal. Pero, por si acaso, pensé que era mejor ser lo más precavido posible. Mi explicación a Septimus no fue suficiente para tranquilizarme, así que pregunté a Danae. Ella estaba en medio de un negocio que atendía a mujeres de la nobleza, y estaba resultando bastante rentable, gracias a sus cosméticos sin plomo. En ese momento, los rumores estaban extendiendo rápidamente en Roma que el plomo era perjudicial para el cuerpo humano, y ella se benefició de esto. Y sorprendentemente, ella y Julia estaban muy unidas. En parte porque Danae se comportaba muy bien y en parte porque a Julia le gustaba conversar con Danae. Danae, voy a pedirte que me hagas un favor, porque creo que podrás cuidar de Julia mejor que algunos de los hombres más aburridos, y aunque hay esclavos en la casa, creo que estarás más pendiente de ella porque le hablas muy bien. Sí. Últimamente cuento mucho con ella. Tengo mucho contacto con las damas y me ha sido de gran ayuda. Estaremos mucho tiempo juntas, así que me aseguraré de que estés bien cuidada. Bueno, gracias en más de un sentido. Marcus le dijo a Julia que tuviera cuidado mientras ella se acercaba para ayudarle a ponerse la armadura por última vez. Ella le dio un beso en la mejilla y sonrió alegremente. No te preocupes, tendré cuidado, como has dicho. En todo caso, soy yo quien debería decirte que te cuides, pero estás tan preocupada por mí que resulta un poco desarmante. Julia se volvió hacia Espartaco, que se mantenía firme al lado de Marcus. Cuídate y vigílalo, Marcus. Por supuesto, ya lo he hecho antes, pero estoy seguro de que no perderá un pelo. Marcus y Espartacus abandonaron la mansión, siendo despedidos por sus familias. La campaña implicaría una gran flota de barcos, por lo que la base de la legión estaría naturalmente cerca del mar. El campamento de Pompeyo era más grande que cualquiera que Marcus hubiera visto. La visión de cientos de barcos alineados en filas era sobrecogedora. Cuando Marco entró en los barracones del comandante en jefe, fue recibido por Pompeyo. «Oh, hola», le dijo. «He oído que estás disfrutando de tu luna de miel, pero me pregunto si no estarás exigiéndote demasiado para ir a la guerra. ¿A quién le importa ser un recién casado cuando puedo ganar experiencia bajo Pompeyo? Y además, estoy luchando por la estabilidad de Roma, así que mi esposa es bastante comprensiva. Sí, la vi el otro día y es una mujer muy sincera. Parece que habéis hecho un buen matrimonio». Era una sensación extraña escuchar tales elogios del hombre que, según la historia, habría sido el marido de Julia. Pompeyo, que no podía conocer los verdaderos sentimientos de Marco, se rió entre dientes y convocó a sus oficiales. Había 20 legiones, así que bastó con llenar el cuartel de legionarios y el primer centurión. Por fin se había levantado el telón de una casa de piratas que pasaría a la historia. Extendiendo un enorme mapa sobre la mesa, Pompeyo habló con convicción. «Antes de que empecemos a formular un plan, dejadme aclarar una cosa». Naturalmente, todos en el cuartel esperaron a que Pompeyo continuara. Haciendo una pausa para respirar pausadamente, Pompeyo miró lentamente a los legionarios y sonrió con confianza.
No tengo intención de tardar más de un año en acabar con estos bastardos. Con eso en mente, todos ustedes, escuchen el plan. Bien, bien. Uno de los legionarios, que había gritado sin darse cuenta, se tapó rápidamente la boca. Pero nadie le culpó. La declaración de Pompeyo era bastante chocante. El número de piratas repartidos por el Mediterráneo, por pocos que hubieran capturado, se contaba por decenas de miles, y solo el número de barcos piratas superaba el millar. Se tardaría menos de un año en librar al Mediterráneo de todos estos piratas. Los legionarios y los capitanes blancos, sin excepción, abrieron los ojos ante el bombazo que se soltó al principio. Ahora que el escenario se ha trasladado al Mediterráneo y Oriente, voy a utilizar mucho más los mapas. La última vez os mostré las ubicaciones del Ponto y Armenia, pero esta vez os voy a mostrar las ubicaciones de Bitinia y Partia que menciona Marco. Me he limitado a utilizar los territorios que aparecen en la wiki para Roma. Por supuesto, eso es Roma en su apogeo, así que aún no tenemos tanto territorio en la época de Marco. La casa de piratas de Pompeyo es todo el Mediterráneo dentro del territorio romano. Así que puedes ver que es un área bastante grande, y he rodeado Bitinia y Partia en negro, que es el área de la que habla Marco. Capítulo 47. Erradicación de piratas. Pompeyo no dudó ni un instante y procedió a explicar su estrategia de principio a fin. En su mente ya estaba trazado un plan detallado para erradicar a los piratas de raíz. Tras la explicación general, un silencio envolvió el interior de la tienda. Uno de los generales levantó la mano con cautela. Disculpe, no es que dude de usted, pero ¿realmente es posible esta estrategia? En teoría parece viable, pero no sé cómo decirlo. Ah, entiendo lo que quieres decir. Pero no te preocupes. Lo que acabo de explicar es solo un resumen general. Ya tengo planeados todos los métodos de ejecución concretos. Pompeyo trazó líneas firmes sobre un amplio mapa extendido sobre la mesa. Habiendo dividido la región en 13 zonas, continuó con su explicación. Hemos dividido el área que debemos controlar en 13 sectores. Dividiremos el periodo de operaciones en una fase inicial y una final. En la fase inicial nos concentraremos en la región occidental del Mediterráneo, y en la fase final atacaremos intensamente la zona sur y oriental. ¿Alguna pregunta en esta etapa? Apenas terminó de hablar, el general de la Cuarta Legión levantó la mano. ¿Podría explicar el criterio para dividir las zonas marítimas y la razón para separar el periodo de operaciones? Basándonos en las rutas de los piratas avistados, seleccionamos las áreas donde es más probable que tengan sus bases, y eso sirvió como criterio para dividir las zonas marítimas. Además, la región occidental, lejos de Cilicia, el bastión de los piratas, es naturalmente más débil en términos de su influencia. Consideré que sería más eficiente avanzar lentamente desde el lado más débil. La respuesta de Pompeyo fluyó sin vacilaciones. En realidad, el comandante en jefe de la legión no tenía la obligación de explicar detalladamente la estrategia a los generales. Sin embargo, Pompeyo se tomó esta molestia porque el área de operaciones era excesivamente amplia. Incluso limitándose solo al Mediterráneo occidental, abarcaba desde Hispania hasta el norte de África, incluyendo Sicilia y Cerdeña. Para que la operación fuera eficiente, los generales debían actuar como extensiones de Pompeyo. Para lograrlo, era crucial que los generales comprendieran a fondo su visión. Hay algo más que deben tener en cuenta. No deben obsesionarse con simplemente eliminar a los piratas que tengan frente a ustedes. El objetivo de esta operación es erradicar a los piratas de raíz, no ejecutar a unos cuantos bandidos. Recuerden eso. Pero para erradicarlos, no tendremos que luchar y derrotarlos en última instancia. En esta operación, no habrá necesidad de luchar contra los piratas. ¿Cómo? ¿Cómo era posible erradicar a los piratas sin luchar? Parecía una contradicción. Si quien hubiera dicho eso no fuera Pompeyo, todos habrían soltado risas burlonas. Pompeyo continuó explicando con calma hasta que todos los generales comprendieran su visión. Olviden la idea preconcebida de que, como son piratas, debemos librar batallas navales para erradicarlos. ¿Cuánto tiempo creen que tomaría eliminar a todos los piratas dispersos por todo el Mediterráneo si tuviéramos que enfrentarlos uno por uno? Ah, entiendo. Algunos generales captaron la idea de Pompeyo, pero la mayoría aún lucían confundidos. Finalmente, les tomó más de un día a los generales y centuriones comprender y asimilar la estrategia de Pompeyo. Esto se debió a que Pompeyo les hacía preguntas hipotéticas y no los dejaba ir hasta que daban respuestas satisfactorias. Una vez que estuvo seguro de que los generales habían entendido la estrategia a un nivel satisfactorio, Pompeyo repartió las órdenes. Los generales a cargo de cada zona marítima deben actuar de acuerdo con estas órdenes. Lo repito, no deben priorizar su propio juicio. Sigan mis órdenes al pie de la letra, y solo usen su iniciativa en caso de situaciones imprevistas. Incluso en esos casos,
deben seguir estrictamente las directrices que he establecido. Los generales leyeron las órdenes que se les habían asignado y no pudieron evitar exclamar asombrados. Las órdenes de Pompeyo detallaban incluso los aspectos más minuciosos. Exagerando un poco, parecía que cualquiera podría sentarse en el lugar de los generales y ejecutar la operación sin problemas. Finalmente, convencido de que todo estaba listo, Pompeyo decidió iniciar la acción. Reunió a las legiones y comenzó un discurso para anunciar la partida. Pompeyo no era un gran orador, al menos no cuando se trataba de hablar ante las masas. Su habilidad para los discursos públicos dejaba mucho que desear. Sin embargo, tenía un talento innato para elevar la moral de las tropas. Era imposible que su voz llegara a los 120.000 soldados, pero Pompeyo hizo lo posible por asegurarse de que la mayoría lo escuchara. Montado a caballo, cruzó las filas de las legiones mientras alzaba la voz. Escuchen, valientes legionarios de Roma. Han tenido la fortuna de obtener la mayor gloria y riqueza. Recuerden el daño que los piratas han causado hasta ahora. Sus familias, vecinos, e incluso Roma y todo el mundo mediterráneo han sufrido bajo la opresión de esos malvados piratas. Ahora, serán aplastados bajo nuestros pies. Ustedes serán los salvadores de Roma y del Mediterráneo. Imaginen cuántos los alabarán y celebrarán sus hazañas. Los rostros de los soldados se llenaron gradualmente de expectativa y júbilo al escuchar a Pompeyo. Ninguno de los presentes ignoraba la gravedad de los daños causados por los piratas. Era fácil imaginar la gloria que obtendrían al erradicarlos. Por supuesto, algunos de ustedes pueden sentirse inquietos al no estar familiarizados con las batallas navales. Pero no teman. Esta guerra, no la llamaré guerra. Esto es un castigo que Roma inflige a los piratas. Sigan mis órdenes con fidelidad, y verán cómo los piratas son aplastados como insectos bajo nuestros pies. La bendición del gran dios Marte está con nosotros. ¡Wow! Imperator. Aunque la guerra aún no terminaba, los soldados vitorearon al Imperator y golpearon el suelo con sus pies. La confianza y determinación del comandante se transmitieron naturalmente a las tropas. Con la moral por las nubes, las legiones se embarcaron en formación. Marco subió al barco insignia junto a Pompeyo, desde donde se dirigiría el frente. Esto es increíble. Al subir a la cubierta superior, no pudo evitar maravillarse. El barco en el que viajaban era mucho más grande que el que habían tomado para ir a Sicilia. Tal vez se debía a que era el buque insignia de una flota de más de 500 naves. Con soldados disciplinados a bordo, emanaba una sensación de poder abrumador. Pompeyo, en la proa, daba órdenes con una actitud imponente. Pronto, las velas se desplegaron y el viento las infló, haciendo que el enorme buque insignia comenzara a avanzar lentamente. Al ritmo de los remos que se movían al unísono, los barcos de guerra cortaban las aguas, creando olas majestuosas. El espectáculo de más de 100 barcos de guerra dejando atrás la costa era impresionante por sí solo. Marco no podía apartar la vista de Pompeyo, quien seguía dando órdenes aquí y allá. Debo aprender todo lo que pueda de esta oportunidad. La razón principal por la que se había unido a esta guerra era para acumular gloria y méritos militares. Si además podía aprender algo de la genialidad estratégica de Pompeyo, sería un beneficio adicional. Tras leer toda la obra sobre la guerra de las Galias, Marco había concluido que el estilo de César no era muy útil como referencia. El estilo de combate de César dependía demasiado de la improvisación y el instinto del comandante en el campo de batalla. En otras palabras, muchas de sus batallas eran imposibles de imitar si el comandante no era César. Pero Pompeyo era un tipo de general diferente. El hecho de que hubiera inculcado su plan a los generales antes de comenzar la guerra era una prueba de ello. Él trazaba un gran plan desde el principio y guiaba la guerra siguiendo ese flujo. Pensaba que Marcus podría aprender estas cosas. Por supuesto, en futuras guerras, planeaba dejar las tácticas detalladas a sus mejores hombres. No tienes que ser César para llegar a la cima. Octavio, que más tarde se convertiría en el primer emperador de Roma, no era un genio militar como César. Aún así, fue capaz de colocar a las personas adecuadas en el lugar y el momento adecuados para controlar todo el poder de Roma. Desde una perspectiva de liderazgo, esto podría haber sido ideal. Marco ya había elegido a los mejores hombres para liderar las legiones. Pero algunos ni siquiera habían nacido, y les quedaba poco tiempo para crecer. Aprendamos lo mejor que podamos. Para evitar tropezar cuando más importa. Aún falta más de una década, pero poco a poco nos acercamos a esa fatídica coyuntura. Para entonces, todo debe estar listo. La mirada de Marcus se extendió más allá del mar Mediterráneo, frente a él, hasta el lejano oriente. Los piratas en ascenso en el norte de África han sido casi demasiado felices últimamente. No querían volver a los días de piratería bajo la atenta mirada de Roma. Zarparían y asaltarían cualquier barco mercante que se cruzara en su camino,
y se convertiría en su propiedad. Con buenos navegantes y barcos fuertes, podía navegar y saquear a sus anchas, incluso en invierno. La parte oriental de la actual Libia, la gobernación de Cirenaica, ya era una guarida de piratas. A poca distancia, al este, se encontraba el rico Egipto y, al norte, Sicilia e Hispania. No podía haber un lugar más perfecto para piratear. Lo que empezaron siendo unas pocas docenas de piratas pronto se contaron por cientos y luego por más de 1000. Estaban fuera del alcance de las defensas vasallas en Cirenaica. Bien, dirijámonos hoy hacia el este y ocupémonos de los egipcios. El barco de grano debería tener ahora una flota de escoltas, así que asaltemos otros transportes menos defendidos. Jefe, tomaremos tantos prisioneros como podamos, pero hace tiempo que no vamos al oeste del fuerte Hado, y hace mucho que no tenemos mujeres egipcias presumidas, así que disfrutemos un poco. Onya, entonces consigamos un puñado de esclavas hoy. ¡Oh! Las caras de los piratas eran todos sonrisas mientras continuaban su camino. Así lo hizo Hipolos, el capitán de una flota considerable de piratas. Con sangre griega en sus venas, fue originalmente un soldado del ejército del Ponto. Después de que el ejército del Ponto fuera aplastado por Lúculo, huyó a Cilicia y comenzó una vida de piratería. Tuvo un comienzo difícil, pero tras ganarse el apoyo de Mitrídates, las cosas le fueron bien. Fue un golpe de suerte que llegara pronto al oeste, lejos del competitivo este. Se rumorea que la fortaleza tiene mucha competencia en la piratería, y que el este es cada vez menos rentable. Miré por la ventana y vi que hacía un día precioso, perfecto para el pillaje. En ese momento, una conmoción abajo hizo fruncir el ceño a Hipolaus. ¿Qué es esa conmoción? El jefe. Uno de sus hombres gritó, respirando pesadamente desde arriba. Son los romanos están aquí. Hipolaus apretó con fuerza la empuñadura del hacha que llevaba a la espalda. ¿Son la defensa provincial? Supongo que no se han despertado después de que les diera una buena paliza la última vez. No. Hay barcos de guerra que vienen del mar. Probablemente sea una fuerza de asalto regular enviada por Roma. ¿Qué? Por fin han hecho su movimiento. Hipolaus estaba sorprendido, pero no desesperado. Se veía venir, pensó, y había planeado la retirada perfecta para tal ocasión. Ordenó a sus hombres con la habilidad de un comandante militar. Todos, empaquetad vuestra comida, agua y tesoros y subid a bordo. No carguéis nada demasiado pesado o grande, abandonadlo. Sí. No pueden dejarnos atrás de todos modos, así que no entremos en pánico y retirémonos con calma. El barco pirata que Mitrídates había construido era una especie de lancha rápida, construida para la velocidad. Llevaban muy poco peso, por lo que podían moverse más rápido que los buques de guerra romanos. De hecho, ya habían tenido encuentros desafortunados con barcos romanos en el mar, pero habían logrado escapar ilesos. Hipolo y sus hombres creían que esta vez no sería diferente, y no se equivocaban. Las lanchas rápidas de los piratas consiguieron dejar atrás a los barcos romanos y escapar ilesos. Cuando los barcos romanos desaparecieron, Hipolo echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Ja 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 ja. ¿Cómo se atreven a intentar atraparnos, romanos babosos? Entonces, jefe, vamos a saquear. Eso estaría bien, pero primero tenemos que encontrar un lugar donde asentarnos. Tan pronto como encontremos un lugar donde podamos conseguir agua y comida, reanudaremos nuestras incursiones. Has dado en el clavo, jefe. Hipolaus desplegó el mapa y estudió cuidadosamente la dirección del viaje. De todos modos, tenemos cubiertos todos los puertos de la zona. Había muchos lugares donde aprovisionarse. Puso la mira en los puertos de Tripolitania, al oeste. Pero las legiones romanas ya estaban en puerto. El barco pirata volvió a Cirenaica y se dirigió a un puerto al noreste de Bengasi. A partir de aquí, Hipolao tuvo la sensación de que algo iba mal. Cada puerto al que intentaban llegar estaba ocupado por barcos romanos. Maldición, qué montón de bastardos escurridizos. Hipolo había visitado casi todos los puertos de la costa norteafricana, y cada uno de ellos había caído en manos romanas. Vosotros vais a tomar los puertos, no nosotros, dijo, y no crees que eso va a funcionar. Si no podían abastecerse en el puerto, podrían saquear los alrededores en busca de agua y comida. Los piratas asaltaban aldeas desguarnecidas para conseguir los suministros que necesitaban. Luego se escabullían para ponerse a salvo antes de que los atraparan los barcos romanos que habían sido alertados de la incursión. Hipolao se reía de las legiones romanas, que siempre llegaban un paso demasiado tarde, y se deleitaba con su victoria. Pero a medida que repetía este comportamiento una y otra vez, su ruta quedaba cada vez más expuesta a los romanos. Empezando a suceder. Se trataba de reducir la frecuencia de los saqueos, pero eso era imposible sin acceso a los suministros.
Los botes estaban mínimamente cargados para mantener bajo el peso del barco, y nuestras provisiones se agotaron rápidamente. Incluso con la máxima precaución, no podía evitar sentirme acorralado. En menos de un mes, el Hippolytus estaba casi a la deriva frente a las costas de Cerdeña. Con su ruta tan expuesta, no había otro lugar al que pudiera ir. Tomemos un respiro aquí y dirijámonos al norte. Allí esperaremos a que los romanos se calmen, y entonces podremos dirigirnos al sur de nuevo. Hipolo pensó que había pasado a salvo a los romanos. Pero entonces vio más de una docena de barcos piratas anclados frente a la costa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Uno de los piratas, ajeno a la situación, se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué? No somos los únicos piratas que han llegado hasta aquí. Este sinsentido. Hipolos corrió hacia la proa como un loco y observó los barcos piratas en la orilla. Si había tantos barcos justo al lado de la costa donde ellos estaban, la situación era obvia sin mirar a ningún otro lado. Si había tantos barcos justo frente a su costa, era obvio que no necesitaban mirar a ningún otro sitio. Habían sido cazados a la perfección. No. ¿Es eso posible, cuando he evadido a los romanos por la mejor ruta posible, como siempre? Hippolytus comprobó la carta náutica una y otra vez como un poseso. Si ellos eran los únicos que estaban siendo atraídos, era comprensible. Pero, ¿cómo podían estar todos los piratas del Mediterráneo occidental en un mismo lugar al mismo tiempo? No huyeron, fueron arrastrados. Hippolytus, pálido y harto, estaba a punto de decir que debían dar la vuelta al barco y huir, cuando los gritos de sus subordinados alarmados asaltaron sus oídos. Vaya, son los romanos. Sus barcos de guerra. Me di la vuelta y vi los buques de guerra romanos que acababan de aparecer, extendiéndose en abanico alrededor de la orilla. A primera vista, era una gran flota, más de 100 barcos. No había señales de huida. Sin que Hipolo lo supiera, la misma situación se estaba produciendo en otras partes del Mediterráneo. Esparcidos por el Mediterráneo occidental, los piratas se habían unido en una gran masa, como el polvo barrido por una escoba. Y estaban rodeados por la guardia pretoriana romana en un callejón sin salida y sin escapatoria. Después de ser perseguidos durante más de un mes, los piratas estaban agotados. Ciertamente no tenían la energía para rebelarse. Capitán, ¿qué hacemos? Hippolytus, que había dirigido a los piratas con éxito hasta ahora, se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. La pesadilla de la abrumadora embestida de Roma había dejado secos a los piratas. Hipolo y su tripulación fueron los primeros en ser engullidos. Como Pompeyo declaró, esto no era una batalla. Los romanos habían castigado a los piratas que los habían plagado tan a fondo. ¡Ah! La cabeza de Hippolytus, volada por las despiadadas cuchillas de los romanos, cayó a la proa del barco. Las palabras de los piratas, ahora ciegos a todo lo demás, fueron amortiguadas por las pupilas de sus ojos. Los piratas que tan implacablemente habían asolado el Mediterráneo occidental habían sido vencidos. Ni los propios legionarios podían creer lo que habían hecho. Uno de los legionarios que había derrotado a los piratas en el mar Tirreno murmuró con una voz que era una mezcla de admiración e incredulidad. Tan rápido, tan sencillo. En el Mediterráneo occidental, 120 barcos piratas fueron capturados y casi 400 hundidos. Sus fortalezas fueron completamente destruidas y casi 10.000 piratas fueron hechos prisioneros o ejecutados. La sombra de Pompeyo solo tardó 40 días en cubrir por completo el Mediterráneo occidental. Todo lo que quedaba era el sur y el este. Capítulo 48. Eliminación de piratas. Impresionante. Marcus murmuró sin darse cuenta mientras observaba la fila de piratas siendo arrastrados. Ciertamente. Espartaco también asintió instintivamente. Sabía que terminaría rápido, pero verlo en persona realmente me hace darme cuenta de lo extraordinario que es. La eliminación de los piratas del Mediterráneo occidental por parte de Pompeyo en 40 días era un hecho histórico. Marcus lo sabía desde antes de la campaña. Sin embargo, al ver directamente lo que solo conocía de oídas, pudo entender por qué los estrategas posteriores lo elogiaban unánimemente. La estrategia básica de Pompeyo era simple. En lugar de una eliminación directa, ocupar los puertos para cortar el suministro de alimentos y agua, aislando a los piratas. Luego, guiaba los movimientos de los piratas desesperados en una dirección específica, acorralándolos en un lugar y eliminándolos todos de una vez. Aunque el plan sonaba simple, implementarlo era un asunto completamente diferente. En la antigüedad, ni los mapas ni las cartas náuticas eran precisos, y el intercambio de información entre las fuerzas aliadas no era fluido. Para ejecutar operaciones simultáneas en una zona amplia, se necesitaba una planificación previa meticulosa. Además, incluso una pequeña variable podría hacer que todo el plan fracasara. No había garantía de que los piratas fueran manipulados como se deseaba,
por lo que también había que preparar planes de contingencia secundarios y terciarios. Solo pensar en algunos de los puntos que había que considerar en la realidad era suficiente para marearse. Marcus tuvo que admitir que había estado subestimando a Pompeyo hasta ahora. Había estado menospreciando sutilmente a Pompeyo debido al hecho de que éste perdería contra César en la batalla más importante posterior. En realidad, incluso esa batalla decisiva no fue completamente culpa de Pompeyo. La batalla de Farsalia, donde Pompeyo fue derrotado por César, no fue una batalla que Pompeyo quisiera librar. La estrategia original de Pompeyo era evitar el enfrentamiento directo y cortar los suministros de César para desgastarlo. Sin embargo, se vio obligado a librar una batalla decisiva debido a la presión de los senadores que lo acompañaban. Como resultado, fue derrotado por las increíbles habilidades de mando de campo de César. Por supuesto, una derrota es una derrota, y sería justo considerar que las habilidades tácticas de Pompeyo estaban por debajo de las de César. Pero César solo revirtió el fracaso estratégico con sus trascendentales habilidades de mando. Se podría decir que Pompeyo era incluso superior en términos de las habilidades necesarias para un estratega que planifica el panorama general de la guerra. Si pudiera tener un estratega así bajo mi mando. Marcus, aquí estabas. Pompeyo se acercó a Marcus, quien estaba sumido en sus pensamientos. No parecía particularmente emocionado a pesar de haber completado con éxito una operación de tal magnitud. No era porque quedaran el sur y el este. Simplemente consideraba que esto era lo esperado, por lo que no había necesidad de hacer alboroto. Finalmente, cuando regresó para detener al ejército de Escipión que había desembarcado en África, fue derrotado en la batalla de Sama. A pesar de sus heroicas victorias, no logró conducir la guerra hacia la victoria. Lo mismo ocurrió con Pirro, considerado el mejor estratega después de Alejandro. Aunque obtuvo victorias consecutivas en su guerra contra Roma, eventualmente tuvo que retirarse al no poder superar las pérdidas acumuladas. De ahí surgió el dicho victoria pírrica, para describir situaciones en las que ganar no beneficia al vencedor. Pompeyo estudió intensamente estos casos históricos y construyó su propia filosofía de guerra. Así que recuérdalo bien. La batalla debe ser un proceso para confirmar la victoria en la guerra, no una apuesta para determinarla. Si no olvidas esto, la legión que comandarás en el futuro no sufrirá una aniquilación absurda. La batalla es solo un proceso para confirmar la victoria. Marcus murmuró repetidamente para no olvidarlo jamás. Para él, que no era un genio táctico, este era un consejo verdaderamente valioso. Pompeyo demostró el significado de sus palabras con resultados claros en la operación de eliminación de piratas. Además, la operación aún no había terminado. En el sur y el este todavía quedaban un número considerable de piratas. Aún quedaban muchas oportunidades para aprender. Gracias a esto, los planes en la mente de Marcus comenzaban a tomar una forma cada vez más concreta. Pompeyo volvió a demostrar su teoría con acciones. Tan pronto como terminó la limpieza del frente occidental, Pompeyo movió inmediatamente su legión. La clave de la operación de eliminación estaba, sobre todo, en la velocidad. Había que atacar con fuerza antes de que los piratas se dieran cuenta de que estaban siendo cazados. En realidad, los piratas no pudieron responder adecuadamente a la formidable velocidad de la legión romana. Cuando los piratas del este escucharon rumores de que la legión romana había comenzado la eliminación en el oeste, ya había terminado la limpieza de la región occidental. La densa red creada por Pompeyo se fue estrechando lentamente desde el oeste y el sur hacia el este. Los piratas, sin forma de resistir, fueron empujados hacia Cilicia como un banco de peces arrastrado por las olas. Tal como había dicho Pompeyo, la derrota ya estaba decidida antes de que comenzara la batalla. Cientos de barcos piratas fueron destruidos y miles de piratas se convirtieron en cadáveres. Cuando ya nadie más salía de la fortaleza, Pompeyo ordenó la toma de la base. Por muy natural que fuera la fortaleza, sin la voluntad y la fuerza de quienes la defendían, era inútil. Cuando las tropas romanas desembarcaron, el bastión de los piratas era un caos total. Incluso había grupos peleando entre sí frente al almacén donde guardaban los tesoros. Fuera del camino, bastardos. No bromees. No entregaremos estos tesoros. Era incomprensible por qué querían asegurar el botín cuando no tenían escapatoria. Más murieron por apuñalarse entre sí que por las espadas romanas. Un espectáculo repugnante y a la vez lamentable. Marcus expresó este amargo comentario mientras observaba la escena. Espartaco asintió en silencio a su lado. Su espada, que había afilado para participar en la batalla, ni siquiera tuvo la oportunidad de salir de su vaina. Era un final demasiado patético para lo que había sido la gran insurrección pirata que había aterrorizado todo el Mediterráneo. El tiempo que tomó someter completamente la base pirata después de que comenzó la batalla no llegó ni a mediodía. Esto sucedió apenas 49 días después de mover el frente del oeste al este. 40 días para someter el oeste.
49 días para pacificar el sur y el este. En menos de 3 meses, solo 89 días, Pompeyo había implementado la paz romana, la Pax Romana, en todo el Mediterráneo. Era un logro magnífico que nadie más en el mundo podría haber alcanzado. Pompeyo es verdaderamente la reencarnación de Alejandro Magno, descendiente de los grandes dioses. Los griegos, que habían visto sus templos, ciudades y hogares saqueados por los piratas, se arrodillaron y besaron los pies de Pompeyo. La historia de Grecia con los piratas era mucho más antigua que la de Roma. Habían estado sufriendo el problema de la piratería desde principios del siglo I a.C. Aunque quisieran eliminarlos, era imposible con el poder debilitado de Grecia. Incluso Roma no había podido encontrar una solución efectiva hasta ahora. Pompeyo había resuelto en solo 89 días un problema que no se había podido solucionar en décadas. No era exagerado que los griegos lo alabaran como a un dios. El imperium que había recibido, contemplando un periodo de 3 años, aún no había completado ni una décima parte. El Senado envió una petición a Pompeyo para que regresara, pero él la rechazó sin dudarlo. Desde el principio, cuando partió para eliminar a los piratas, no tenía intención de regresar inmediatamente. Eliminar a los piratas era solo una preparación preliminar. Pompeyo tenía un objetivo real diferente desde el principio. Destituyan a Lúculo, el responsable de las provincias orientales, y entréguenme ese puesto a mí, Pompeyo. Yo, que he eliminado a los piratas, acabaré personalmente con Mitrídates, la causa de este conflicto. El viento que sacudía la época aún no se había calmado. Más bien, ese viento estaba a punto de convertirse en una tormenta que arrasaría el oriente en manos del gigante llamado Pompeyo.